Bueno, vamos a continuar con el bloque 2 de la clase 9 y ahora vamos a introducir un conjunto de conceptos, son tres en realidad, que lo que nos van a permitir, que están en el texto de Hernán Thomas, lo que nos van a permitir es pasar de una perspectiva sincrónica a la que remitían los conceptos que vimos anteriormente, como funcionamiento o no funcionamiento, o la dinámica problema-solución, a pensar justamente qué sucede, digamos, o sea, cuando nosotros incluimos una variable temporal y vemos cómo esa controversia se va desplegando en el tiempo y entonces podemos dar cuenta justamente de ese devenir. En realidad los tres conceptos que vamos a ver están pensados justamente para hacer un análisis histórico más riguroso y más profundo. No es lo que nosotros vamos a hacer y seguramente vamos a poder, con suerte, debemos utilizar el primero de estos conceptos. Los otros dos conceptos remiten justamente a un análisis más profundo, pero igual quiero que lo sepan, lo van a encontrar en el texto igual, pero se los cuento, digamos, o sea, para contextualizar. Digamos, el primer concepto, que es el de trayectoria sociotécnica, justamente recupera esta idea de trayectoria, es decir, cómo se mueve, digamos, o sea, la relación entre actores y artefactos a lo largo del tiempo durante esta controversia. Entonces, a lo que remite justamente es cómo establecer secuencias temporales que nos permiten ordenar esas relaciones que se van estableciendo en distintos momentos. Yo les decía, la otra vez pueden pensar en seleccionar, digamos, o sea, un momento uno, un momento 2 y un momento 3, o un momento uno y un momento 2 que puedan mostrar cómo es esa relación entre actores y artefactos vinculados a la controversia y cómo se relacionan entre sí. Una situación puede ser antes de que se produzca un proceso de estabilización más fuerte o de clausura de la controversia. Y el segundo momento es cómo queda resuelta temporalmente, digamos, esa controversia. En este sentido, justamente lo que nos permite el concepto de trayectoria sociotécnica es marcar, digamos, o sea, esas diferencias, marcar justamente esos momentos y cómo digamos, son los procesos en esos momentos. Los otros dos conceptos, el de dinámica y el de estilo sociotécnica, tienen que ver con cómo se relaciona esa trayectoria particular con marcos estructurales mucho más amplios en los cuales se insertan esas dinámicas de transformación. Ahí en el texto, digamos, o sea, les estoy señalando como un ejemplo. Por ejemplo, digamos, yo no puedo entender cómo se llegó a producirse un automóvil en la década de los 40 y 50 en Argentina con el peronismo, con el rastrojero, sino, digamos, o sea, cómo participaron los ingenieros y qué tipo de vehículo se diseñó y por qué se diseñó ese vehículo y para quién se diseñó ese vehículo, qué características tenía que tener ese artefacto, sino, digamos, lo enmarco en una política de sustitución de importaciones más amplias y justamente en una cuestión geopolítica, ¿no? De cómo industrializar el país y para qué industrializar el país. A eso se refieren la cuestión de la dinámica sociotécnica como una perspectiva más amplia. Y el estilo sociotécnico tiene que ver justamente con una perspectiva aún más profunda, ¿no? Donde hay fórmulas, hay formas de acumulación de capital tecnológico, de capital económico, hay toda una relación con experiencia histórica previa, cómo digamos, o sea, se van configurando esas grandes líneas que nos permiten mostrar cuáles fueron las grandes orientaciones del país, en este caso un país digamos, básicamente volcado hacia la explotación de sus recursos naturales, que no tuvo digamos, o sea, un fuerte hincapié en los procesos de industrialización. Entonces todo eso juega también en cómo se van delimitando límites y posibilidades al desarrollo tecnológico del país. Lo importante, digamos, de esto para nuestro trabajo va a ser justamente a lo sumo el concepto de trayectoria sociotécnica y ahora, digamos, vamos a ver que en realidad volvemos a lo que habíamos visto con Enrique Noves en la próxima filmina, que tiene que ver con volver a revisar el concepto de adecuación sociotécnica, que es el que, digamos, verdaderamente nos va a servir para poder implementarlo en el análisis. Este proceso, digamos, básicamente lo que señala está puesto en el gráfico que les estoy mostrando acá. Digamos, el proceso, ¿no? de construcción de conocimiento y la incorporación de conocimiento en un artefacto que digamos, deriva justamente en su potencial utilidad, su potencial funcionamiento, no se ven desde el concepto de ecuación sociotécnica como un resultado, sino justamente como elementos que aparecen en la etapa cero, digamos, en el punto de inicio de todo este proceso. ¿Por qué? Porque se piensa justamente en términos de qué es, digamos, o sea, cómo y para quién, digamos, o sea, va a funcionar el artefacto que estoy diseñando. Esto es lo que nosotros decimos que hay en realidad un usuario supuesto. Pero lo que aprendemos también es que ese usuario supuesto, que está desde el punto cero del momento digamos, de desarrollo del artefacto, no es el único, digamos, usuario susceptible de ser convocado a usar el aparato. Lo que decimos es, como la tecnología tiene agencia, después justamente eso se vincula con distintos actores que pueden, digamos, o sea, sentirse convocados justamente por el uso, digamos, y el empleo y la utilización y la explotación
de ese artefacto tecnológico o no, digamos, o discutirla. Entonces, la cuestión es que no está cerrado, ¿no? Es un proceso que está, digamos, o sea, pensado en términos, digamos, previos, que tiene importancia atender a cuáles son los supuestos que los diseñadores y los impulsores de esa tecnología tenían al poder, digamos, desarrollar el artefacto, pero al mismo tiempo sabemos que no es un proceso cerrado, no es un proceso unívoco, no es que porque lo hayan diseñado así, entonces es la única forma de funcionamiento que tiene. Va a tener múltiples formas de funcionamiento de acuerdo a cómo se relaciona, cómo se configuran ensambles de articulación entre artefactos y usuarios, artefactos y grupos sociales relevantes. Entonces, en este sentido, el concepto de ecuación sociotécnica es un concepto, digamos, integrador. Es un proceso donde lo que vamos a ver es en términos relacionales y dinámicos cómo funciona, digamos, o sea, ese proceso de construcción de la tecnología desde una perspectiva, digamos, situada históricamente, sociohistóricamente, es decir, no en abstracto, no porque se me ocurra a mí decirlo, sino justamente porque encuentro pruebas, encuentro referencias de que eso está sucediendo así en ese momento. Entonces, desde este punto de vista, lo que vemos es justamente cómo se integran diversos enfoques y procedimientos donde lo que voy a tener, digamos, es proceso de co-construcción de los actores sociales que participan. En lo último de la filmina van a ver cuestiones que tienen que ver con las traducciones calunianas, que no lo alcanzamos a ver en la clase, y así que no se preocupen. Con lo que estamos viendo de ecuación sociotécnica es suficiente por ahora.